Noticentro 1, CMI. Capturan a hombre que intentaba comerciar fentanilo ilegalmente en Bogotá. 3 mineros perdieron la vida en Nechí al ser impactados por un rayo. Un presunto feminicidio se registró esta madrugada en un motel de Cartagena. Autoridades desmantelaron en Cali a la estructura delincuencial Los del Filo, responsables de 9 homicidios. Se agrava la situación entre Israel y Hamás. Se confirman 200 israelíes secuestrados. Muchas gracias, Javier. Continuamos con otras informaciones porque en las últimas horas delincuentes explotaron otro artefacto explosivo en el barrio Venecia de Bogotá. Además, en Bosa le dispararon en repetidas ocasiones a un comerciante del sector. Al parecer, estos 2 casos están relacionados al cobro de extorsiones. Nicolás, muy buenas tardes. ¿Qué dice el distrito? ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Me acompaña a esta hora el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto. Subsecretario, bienvenido a este espacio. Hablemos de ese delito de extorsión, especialmente en la localidad de Tunjuelito. Vamos casi 3 casos bastante graves en menos de 3 meses. Sí, lo que hemos hecho es acompañar a los comerciantes con Gaula, con Policía Metropolitana. Las investigaciones ya están abiertas. Para el caso puntual de Tunjuelito, una recompensa de hasta 10 millones de pesos para aquella información que nos permita dar con el paradero. Ya se tiene la placa identificada y ya se tiene todo el rastreo, tanto del propietario como de las posibles personas que van conduciendo la misma. Subsecretario, ahora en la localidad de Bosa le disparan en repetidas ocasiones a un comerciante. ¿Qué hay que decir? ¿Qué tiene por decir el distrito por este caso? Las denuncias son fundamentales. La extorsión es como una bola de nieve. Hay que denunciar a tiempo. Hay que resaltar que ya las investigaciones han dado cuenta que en el 97% de los casos de las denuncias la Fiscalía es efectiva. El 67% de las denuncias de extorsión en este país se dan desde las cárceles, y ahí es donde es importante ver que muchas de estas formas de estos delincuentes se hacen pasar por grandes estructuras para infundir miedo y para evitar que la persona denuncie. Pero es fundamental denunciar a tiempo y evitar también ese tipo de situaciones de mercados irregulares como los préstamos gota a gota. ¿Y cómo se denuncia, subsecretario? ¿Cuáles son los canales por donde acuden los comerciantes? El número 165 del Gaula, activo 24 horas en cualquier estación de policía o incluso en la Secretaría de Seguridad, con toda la confidencialidad. Podemos recibir comerciante a comerciante o por gremios, como hemos hecho con FENALCO y con otros, para poder detener esta situación. Adicional, en puntos específicos hemos reforzado procesos de inteligencia, incluso agentes encubiertos, para poder saber quién está detrás de esos personajes, sabiendo que no son grandes estructuras, sino delincuencia común. Muchísimas gracias, subsecretario. Ya lo saben, la invitación a denunciar este tipo de casos de extorsión a la línea 165. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre que intentaba vender unas ampolletas de fentanilo. Esto fue en el sur de la ciudad. Según se pudo establecer, este hombre ofrecería el medicamento a sus contactos a través de redes sociales, medicamento que se habría hurtado de la fábrica donde él trabajaba en la localidad de Fontibón. Escuchemos a continuación a la Policía Metropolitana de Bogotá. 9 ampolletas de fentanilo. Es así como ya se logra hacer una indagación preliminar también con este caso, y se logra determinar que este sujeto de 23 años presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto, por los delitos de tráfico de estupefacientes, además de que trabajaba, de acuerdo a lo que estamos manejando, en unas bodegas ubicadas en Fontibón. Estas bodegas eran bodegas encargadas prácticamente de almacenamiento de medicamentos de alto costo. Y allí mismo también en la localidad de Bosa fue capturado el hombre señalado de quitarle la vida a una mascota. Hablamos de Kiara, que era la mascota de los vecinos del barrio. Todos ellos alimentaban a este perrito. La Policía Nacional capturó a este sujeto después de que apuñalara con arma cortopunzante y le quitara la vida a esta mascota allí en la localidad de Bosa. En este hecho de intolerancia que se presentó en jurisdicción del CAI de Bosa, San José, la Policía Metropolitana de Bogotá logró capturar a esta persona antes de que toda la comunidad intentara lincharlo. En un hecho inhumano, reprochable absolutamente, se capturó una persona de 32 años de edad, sexo masculino, el cual momentos antes, de acuerdo a información de la comunidad, apuñaló en más de 3 oportunidades a un canino. Este canino es una acción de inmediatez de la Policía Nacional, es trasladado a una clínica veterinaria en donde, pese a las labores de los médicos veterinarios, fallece. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Nicolás Romero para Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. 3 mineros murieron impactados por un rayo en Nechí, Antioquia. Entre las víctimas hay una mujer. Hernán Muñoz tiene los detalles de esta emergencia. Hernán, buenas tardes.
Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ha dicho el gobernador de Antioquia que estos 3 trabajadores se encontraban resguardándose de la lluvia en un rancho ubicado en esta zona del Bajo Cauca antioqueño cuando fueron impactados por un rayo. Luz Estela Álvarez, Jaime Galindo y Cecil Jiménez son los 3 mineros que murieron tras ser impactados por un rayo en la vereda Concepción de Nechí, Antioquia. Desafortunadamente, pues esta estructura en madera y plástico pues le sirvió como de pararrayo y ellos se encontraban ahí escampándose, resguardándose del agua y cae pues entonces el rayo en este sitio, causando la pérdida de la vida de estas 3 personas. Un tema muy triste. Según las autoridades, la mujer fallecida deja 3 niños. La gobernación de Antioquia entregó un balance de la segunda jornada de lluvias en el departamento. Ya con estas 3 personas son 5 las personas que han perdido la vida por eventos asociados a lluvias en nuestro departamento. Desde la zona, amigos cercanos a las víctimas le confirmaron a Noticentro 1 CMI que en las próximas horas se cumplirán las exequias. Y estamos en directo desde el barrio El Naranjal de Medellín porque a esta hora los organismos de socorro atienden una gigantesca emergencia que se originó en las horas de la mañana y que terminó comprometiendo a 3 locales comerciales. Uno de ellos es una bodega de reciclaje. El panorama es a esta hora de la tarde. Varias personas continúan aquí tratando de rescatar lo poco que les quedó. Los organismos de socorro continúan mientras tanto la inspección del lugar para evitar una nueva explosión. Hablamos con su representante legal, quien en medio de la tristeza relató cómo esta empresa genera muchas opciones de vida y empleo. Una enorme nube de humo se formó en esta bodega de reciclaje ubicado en el barrio Naranjal de Medellín. Las llamas crecían y decenas de personas del sector y socorristas sumaban esfuerzos para controlar el fuego. Reportan a bomberos, mientras llegan bomberos, el fuego se propaga rápidamente, coge nuestra bodega afiliada. En este momento hay más o menos un 70% de la bodega totalmente en ceniza. No hemos todavía podido hacer como el balance de pérdidas. Estamos esperando que se minimice el riesgo total porque es un peligro todavía pues ingresar a la bodega. Según los organismos de socorro, además de la bodega de reciclaje, una chatarrería y una compraventa de baterías también reportaron pérdidas. Con ayuda de los bomberos, un grupo de personas que viven en un inquilinato también alcanzó a evacuar. A esta hora los organismos de socorro monitorean la zona para evitar una nueva explosión. Seguimos en directo desde el barrio El Naranjal de Medellín, siendo pues precisamente las 12:16 de la tarde. Varios organismos de socorro continúan aquí atendiendo la emergencia en esta empresa llamada Excedentes Piamonte, que hace parte o está afiliada a CEMAR y donde cerca de 10 personas pues hacen parte de estas opciones de empleo que se brindan en Medellín. Nos dicen que hacia la parte superior había un inquilinato con por lo menos 30 personas y fueron ayudadas a evacuar con los organismos de socorro. Hasta ahora continúan evaluando las pérdidas para saber en un porcentaje qué fue lo que se logró salvar, pero sobre todo hay aquí un monitoreo de este local comercial para evitar que nuevamente haya una explosión por los posibles gases acumulados. En esta cuadra hay un cierre preventivo por parte de los organismos de socorro, por parte del Cuerpo de Bomberos, también hay presencia de la Secretaría de Movilidad y los dueños están ubicados aquí muy cerca de este lugar, atentos a la situación. Por fortuna no hubo personas ni lesionadas ni una tragedia que lamentar en este sector. Y vamos a terminar con noticias de orden público porque fue un fin de semana bastante violento en algunos sectores de la ciudad de Medellín. Según las autoridades, todos ellos relacionados con intolerancia. En el barrio Moravia, por ejemplo, una persona muerta y 4 heridas dejó una riña que se originó allí en esta zona del nororiente de la capital de Antioquia. Las autoridades confirmaron que ya fue plenamente identificada esta persona fallecida y al parecer también se reportaron 2 capturas en medio de esta situación. Información desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar cae peligrosa banda delincuencial en Valle del Cauca. Ya volvemos.
presunto feminicidio se registró esta madrugada en Cartagena al interior de un motel de la ciudad. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ha señalado la Policía Metropolitana de Cartagena que una llamada al 123 alertó de lo que estaba sucediendo al interior de la habitación de este motel. La Policía Metropolitana ha señalado que se encuentra en la investigación del caso a través de entrevistas y también con la revisión de cámaras de seguridad del lugar. Como Angélica Muñoz Ayola, de 42 años de edad, fue identificada la mujer víctima de un presunto feminicidio al interior de un motel al sur de la ciudad de Cartagena y cuyo cuerpo fue hallado esta madrugada por las autoridades. Sobre las 4 de la mañana ingresa una llamada al 123. Se llama la patrulla llega a un motel que se llama Santuarios, se verifica y dentro de la habitación se encuentran 2 personas dentro del jacuzzi. Estas personas pues presentan heridas con arma cortopunzante. El hombre es trasladado hasta un hospital en el cual le tenemos una custodia para verificar la judicialización por el posible hecho de homicidio. A través de entrevistas y la revisión de cámaras de seguridad, las autoridades adelantan la investigación del caso. Las informaciones que tenemos hasta el momento es que ellos ingresan sobre la medianoche, se han estado haciendo una serie de llamadas, no respondían, y motivo por el cual se ingresa a la habitación y se encuentran ya ellos con esa situación. Según lo que se ha podido establecer hasta el momento, el victimario, luego de causarle la muerte a quien sería su compañera sentimental, trató de quitarse la vida. Y un mensaje muy importante que han enviado las autoridades frente a este caso, y es que las mujeres, si están siendo víctimas de algún tipo de maltrato, denunciar a través de las líneas disponibles por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena y así prevenir que este tipo de sucesos se presenten en la capital de Bolívar. Es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. La estructura delincuencial Los del Filo, responsables de 9 homicidios, fue desmantelada por las autoridades en Santiago de Cali. Valentina Villegas tiene los detalles del operativo. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues esta banda delincuencial también se dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes. 8 de sus integrantes fueron capturados. Tras una investigación de 5 meses y mediante 3 diligencias de allanamiento en un operativo contra el homicidio, se lograron 4 capturas por orden judicial, 4 por flagrancia y la aprehensión de un menor de 16 años, pertenecientes a Los del Filo, una peligrosa estructura del multicrimen que venía sembrando terror en el barrio Pampas del Mirador, en la comuna 18 de la capital vallecaucana. Entre los capturados se encuentra alias Piquiña, jefe de sicarios, y una mujer quien era la cabeza de esta organización. Una estructura denominada Los Filos. A esta estructura se le atribuye la comisión al menos de 9 homicidios e igualmente la tentativa de 2 más. Estos homicidios fueron cometidos en la ciudad de Cali, en Dagua y en Yumbo. Allí la particularidad es que esta estructura criminal estaba liderada por una mujer de 46 años, a la cual se le denominaba como la tía o Diana, que era la cabeza de esta organización. También estas economías criminales las manejaban como familia, un emporio económico criminal de familia. De aquella retoma o venta de estupefacientes en estos sectores de la comuna 18, habían ya matado 2 hijos de esta líder de esta estructura, de un hermano. A esta estructura delincuencial se les atribuyen al menos 2 tentativas de homicidio y 9 homicidios, de los cuales 5 fueron ya comprobados en los municipios de Cali, Dagua y Yumbo. Durante el operativo también se logró la incautación de importantes elementos probatorios. 4 armas de fuego, donde una de ellas, y aquí debo mencionar, un revólver, de acuerdo a los experticios técnicos del laboratorio, nos determina que ha participado en 6 homicidios de este revólver. Se incautaron 1.500 dosis de estupefacientes, elementos para dosificar e igualmente municiones de diferentes calibres, 4 celulares. Antecedentes judiciales por hurto y tráfico de estupefacientes rondan el pasado de los hoy capturados, quienes después de ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación fueron enviados a la cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores para la comisión de delitos. Y en otras noticias, un taxista fue asesinado mientras trabajaba en el oriente de Cali. Las autoridades investigan los motivos que rodean este nuevo homicidio en la capital del Valle.
Edison Lozano Sánchez se encontraba como todas las noches prestando su servicio de conductor en el vehículo tipo taxi de matrícula BCO 686 en el barrio La Primavera, en la comuna 11 de Cali, cuando fue sorprendido por sujetos en motocicleta que atentaron contra su vida. Según las versiones que nos han suministrado a la Mancha Amarilla, fueron dos motos con varios sujetos en el carro, que en el lugar de los hechos, que fue en la carrera 32 con calle 35 del barrio Primavera, llegaron a este lugar y empezaron a disparar indiscriminadamente contra las personas que iban dentro del vehículo. Ahí en los hechos el señor Edison recibió varias heridas de bala, que fue llevado al hospital Carlos Carmona, al oriente de Cali, con un grado de urgencia, pero llegó sin signos vitales. Las hipótesis sobre este homicidio permanecen abiertas y las autoridades investigan si se trata de un intento de hurto o de venganzas personales. Un hecho donde pierde la vida un ciudadano de ocupación taxista. Allí también, en el lugar de los hechos, se presenta un lesionado quien fue evacuado a centro hospitalario. Estamos adelantando toda la investigación pertinente con la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal SIGIN. Desde el gremio de taxistas se rechazó el homicidio de Edison Lozano, que se convierte en el 6º taxista asesinado durante este 2023 en la ciudad. Y cambiamos de tema, pues como contaminación visual han denominado los caleños a la cantidad de publicidad política que hay en la capital del Valle. Vallas, pendones y pasacalles ubicados en sitios no autorizados como postes de alumbrado público, contadores, puentes peatonales e incluso troncos de árboles son el panorama en la ciudad. La alcaldía distrital estableció que cada campaña puede instalar un total de 20 vallas de gran formato, límite que ya ha sido excedido por algunos candidatos. También se incumple con frecuencia la instalación de carteles en espacio público y la instalación de publicidad móvil de carácter electoral en buses de servicio público y también en taxis. La alcaldía continúa realizando operativos de desmonte para que las autoridades investiguen la procedencia de esta publicidad en espacios no autorizados y se impongan las sanciones necesarias. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Fue capturado en Malambo Atlántico un presunto extorsionista. Exigía 15 millones de pesos a su víctima. Jorge Castro con toda la información. Jorge, buenas tardes. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. El presunto extorsionista fue identificado como Rodrigo Bran Cabarcas, un hombre de amplia trayectoria y perteneciente a varias bandas criminales en la capital del Atlántico. El capturado citó a su víctima en una cancha del barrio El Concord del municipio de Malambo para hacer la entrega de parte del dinero de la extorsión. Según la policía, les había exigido el pago de una cuota inicial de los 15 millones de pesos que le pedían a su víctima para dejarlo seguir trabajando. La Policía Metropolitana de Barranquilla, con unidades del Gaula, mediante la realización del plan antiextorsión en el barrio Concord del municipio de Malambo, captura en flagrancia a una persona por el presunto delito de extorsión. El capturado se identificaba como integrante de un grupo delincuencial y le exigía a la víctima 15 millones de pesos para no atentar contra él. El establecimiento comercial de la víctima ya había sido objeto de disparos por parte de los extorsionistas. El capturado presenta anotación judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Al momento del procedimiento de captura, se incautaron 6 millones de pesos y un celular. Tras la captura, el hombre fue conducido a las instalaciones de la URI de la Fiscalía General de la Nación, donde será judicializado. La policía informó que ya son 130 los capturados por el delito de extorsión en Barranquilla y el área metropolitana. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. La falta de suministros y los bombardeos entre Israel y el grupo terrorista Hamás agravan la situación en la Franja de Gaza. Esto mientras la ayuda se acumula en la frontera. La situación en Gaza sigue deteriorándose mientras Israel continúa con los bombardeos y bloquea la entrada de ayuda humanitaria que se acumula en las inmediaciones del paso de Rafah al sur de la franja, a la espera de que se logre un acuerdo para distribuirla. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha confirmado también que las fuerzas aéreas israelíes han seguido atacando el sur de Gaza pese a haber ordenado a los civiles del norte del enclave que se desplacen a la zona meridional y añaden que Israel no está brindando la ayuda adecuada a los evacuados.
International law requires that any lawful temporary evacuation by Israel as the occupying power of an area on the basis of the security of the population or imperative military reasons must be accompanied by the provision of proper accommodation for all evacuees, undertaken under satisfactory conditions of hygiene, health, safety, and nutrition. There appears to have been no attempt by Israel to ensure this for the 1.1 million civilians ordered to move. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Jordania, mientras continúan sus esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra más amplia en el Medio Oriente. La Autoridad Palestina calificó la acción de Israel en Gaza como genocidio y limpieza étnica. Esto sucede luego de que el presidente estadounidense Joe Biden confirmara su viaje a la región el próximo miércoles. La cifra de los palestinos fallecidos en la franja de Gaza desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas han alcanzado este martes las 3.000 personas muertas, según lo ha informado el Ministerio de Sanidad palestino, y también ha anunciado además que el número de heridos se eleva a más de 12.500. En Israel, los muertos por los ataques de Hamas son 1.400 y los heridos ascienden a 4.429. Los republicanos se reúnen para elegir nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos continúa paralizada sin poder votar para llegar a acuerdos de presupuestos por falta de presidente debido a una disputa interna entre republicanos. Se teme no llegar a un acuerdo ya que el gobierno se quedará sin dinero en un mes. El nuevo líder que se elija deberá participar en las negociaciones con la Casa Blanca y el Senado, ambos controlados por los demócratas. Entre los temas a abordar son los paquetes de ayuda a Israel después de que Hamas lo atacara y a su vez el paquete de ayuda para Ucrania para combatir la guerra con Rusia. Hasta el momento, el congresista Jim Jordan, conocido por su estrecha relación con el expresidente Donald Trump, es la única figura republicana en la contienda para la presidencia de la Cámara de Representantes. Se espera que se logre un acuerdo entre demócratas y republicanos. El gobierno y la oposición de Venezuela anuncian que retomarán el proceso de negociación política en la que se abordarán temas sobre migración y economía. Las conversaciones comenzaron en agosto de 2021, pero fueron suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, acusado de lavado de activos y señalado de ser testaferro de Maduro. Se espera que en la reunión se logren acuerdos en los que se permita realizar las primarias opositoras del 22 de octubre, se elabore un cronograma electoral para el 2024, se liberen presos políticos y el punto más álgido de la agenda, se estudie levantar inhabilidades políticas. El presidente de Rusia está en Pekín para reunirse con su homólogo chino. Esta visita se realiza con el objetivo de mostrar la confianza y la asociación sin límites entre los países, mientras la guerra en Ucrania se recrudece. Este es el primer viaje oficial del jefe del Kremlin fuera de los territorios de la antigua Unión Soviética durante este año. Mientras tanto, el Parlamento ruso revoca el tratado que prohíbe los ensayos nucleares. La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó de manera preliminar el proyecto de ley que revoca la prohibición global de ensayos nucleares con el fin, según el Kremlin, de colocarse a la par de Estados Unidos. La iniciativa tuvo el apoyo de 440 de los 450 legisladores que integran la Duma, lo que implica unanimidad entre los legisladores que estaban presentes. El proyecto de ley debe ser votado en segunda y tercera lectura en los próximos días. Y en Ecuador comienza la transición del gobierno luego de que Daniel Noboa obtuviera la victoria en las urnas el pasado fin de semana. El líder de la centroderecha contempla desde ya la posibilidad de convocar una consulta popular en los primeros 100 días de su mandato para emprender medidas urgentes en materia de seguridad, empleo y política tributaria. Se espera que durante este martes Noboa tenga un encuentro con el actual presidente Guillermo Lasso, con quien se tiene previsto traspasar poder la segunda semana de diciembre. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere, Defensoría denuncia que se están incumpliendo los ceses de hostilidades en el país. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. La Defensoría del Pueblo denuncia que se están incumpliendo los ceses de hostilidades por parte de los grupos al margen de la ley. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿Qué dice el defensor?
Luisa y televidentes, feliz tarde. Estamos a esta hora en la Defensoría del Pueblo, donde se presenta a esta hora el cuarto informe sobre la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Para hablar sobre este tema está con nosotros el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Defensor, hay preocupación por parte de la entidad por esta presentación del informe. ¿Qué es lo negativo que ustedes encontraron en esta implementación de los acuerdos? En primer lugar, es importante tener presente que la paz total está íntimamente relacionada con la implementación del acuerdo de paz. Es decir, no podemos pensar en un proceso de paz total sin que se haga un proceso de implementación efectiva al acuerdo ya suscrito entre la extinta guerrilla de la FARC y, por supuesto, el Estado colombiano. Varios aspectos o varios hallazgos que evidenciamos desde la Defensoría del Pueblo en el marco de este informe de implementación. En primer lugar, vemos un rezago, vemos una deficiente ejecución por parte de las distintas políticas en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Vemos el proceso de enajenación o de compra de tierras está bastante rezagado. Vemos que se han hecho muchos anuncios y ha sido poca la ejecución en materia de adquisición de tierras tanto a tenedores como a ocupantes. También nos llama especialmente la atención en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en punto a los proyectos productivos de largo alcance o de largo plazo. Encontramos de que se registra solamente una ejecución del 2%. Usted hablaba ahorita de que había improvisación. ¿Por qué hay improvisación, defensor? Hay mucha improvisación porque observamos de que los dos gobiernos anteriores, esto es en una línea de tiempo de 12 años que está prevista la implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de la FARC. Los dos gobiernos anteriores fueron gobiernos de planeación, de manera de que este tercer gobierno debe ser el gobierno de la ejecución o de la ejecución efectiva, porque ya los anteriores gobiernos también entraron en esa fase de ejecución y de implementación. Por último, justamente ayer se firmaba un cese del fuego con las disidencias de las FARC, pero también se presentan secuestros. ¿Qué decir sobre esto? A nosotros nos preocupa de manera clara lo que viene ocurriendo y por eso el llamado que hacemos desde la Defensoría como institución garante de derechos humanos de todos los colombianos. Vemos cómo solo en el día de ayer ya se consumó lo que hemos advertido a través de nuestras alertas tempranas. Hubo el homicidio de 3 personas en Caloto, en el departamento del Cauca, hubo el secuestro en el día de hoy de otras 3 personas en el departamento del Valle del Cauca, de manera que nos llama la atención y también decirles que es importante la garantía de los derechos de la población civil. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir la interposición de la población civil en los diferentes hostigamientos, en las diferentes situaciones de hostilidades entre las estructuras armadas ilegales que han suscrito y han honrado un cese al fuego bilateral con el gobierno y con el Estado colombiano. Muchas gracias, es el defensor del pueblo Carlos Camargo. Es toda la información desde la Defensoría del Pueblo, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Gracias, feliz tarde. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric. Nos vemos a las 8 de la noche en una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.